Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Hernán Toro, quien nos presenta su libro La lectura vertical. Profesor, ¿cuál es el tema que desarrolla el libro? El gran tema, el tema de fondo del libro es el análisis de las formas como se produce el sentido en lo que se llama los discursos informativos. Es decir, la manera como se procede en la producción para que lo que se informa produzca determinado sentido y la manera también como los lectores proceden frente a un texto que encuentren, cualquiera que él sea. La idea de lectura vertical tiene que ver con algo que es una metáfora en torno a la forma como se avanza cuando el lector está consumiendo discursos informativos. El tema es ese, el tema es cómo se informa, cómo se imprime de sentido un determinado discurso y cómo es consumido el discurso por quienes lo leen o lo ven o lo escuchan, ¿no? En fin. ¿Cuáles son los capítulos del libro y qué encontramos en cada uno de ellos? Tiene 4 capítulos. Primero se llama Restricciones contextuales, capítulo en el cual yo hago una mención de cuáles son los elementos de contexto que restringen la producción y el consumo de un discurso informativo, condiciones políticas, sociales, condiciones del lector, de la producción, en fin, todos son elementos de contexto, ¿no? En el segundo, que se llama Simultaneidad, desarrollo lo que a mi manera de ver puede ser el concepto, pues, ¿cómo llamarlo?, con alguna novedad con respecto a todo lo que tradicionalmente se ha dicho acerca de los discursos de la información. El concepto de asimultaneidad tiene que ver con las posibilidades infinitas de producción y las posibilidades infinitas de consumo. El tercer capítulo se llama Procesos de producción de sentido. Hago allí un desarrollo de las estrategias discursivas que se implementan para poder justamente producir un efecto de objetividad del discurso, pero por otro lado a reducir los diferentes valores, digámoslo así, semióticos que un discurso puede tener. Entonces hago un desglose de todos los procedimientos que yo llamo operaciones discursivas a través de las cuales se produce lo que he sostenido, es decir, cómo se reduce el sentido de un texto. Y por último, uno que se llama Estrellas fugaces, que son una serie de pequeños texticos, digámoslo así, de página y media, 2 páginas, que actúan como eso, cruzan el firmamento de mi texto como una estrella fugaz. Yo la dejo, digamos, avanzar, correr, caer, pero capto su luz y trato de que esté allí con la intuición de que de alguna manera esa luz de esa estrella fugaz tiene alguna relación con todo lo que he venido diciendo anteriormente. Es una relación que no sé si algún día la establezca, pero a lo mejor sí, ahí está. ¿Por qué decide desarrollar esta investigación? Desde que entré a la universidad en 1982, he comenzado a desarrollar una serie de proyectos de investigación, creo que van 7 o 8, este es el último que he hecho, en los cuales hay un hilo conductor que es el análisis de los discursos de la información. Entonces, yo hablo siempre de lo mismo, pero nunca de la misma forma. Mi avance es un avance como una espiral, en donde uno pasa por los mismos puntos, pero por planos distintos, de una manera cada vez más cualificada. Usted afirmaba ahora que la lectura vertical es una metáfora. Sí, una metáfora justamente de lo que podría ser una visualización de los procesos que se siguen en la producción y que el lector asume, el consumidor, pues para decirlo una palabra más amplia, el consumidor asume de manera práctica en el momento en que consume el discurso de la información. Entonces, la lectura vertical, en este caso, como mi trabajo, está centrado en el análisis de las revistas informativas semanales. Como tomo estas revistas, entonces hago una especie de recorrido que va de la carátula, una información que aparece en carátula, luego aparece en el sumario y luego se desarrolla en el cuerpo de la revista. Y el avance es, hay que pensarlo pues como una imagen, es un avance vertical.
a ti como lectora te van llevando de una manera vertical, lo cual significa entonces que las posibilidades de explosión de sentido en una dirección horizontal están siendo permanentemente coartadas con el objeto de que avanzando de esa manera verticalmente, al final tú produzcas un sentido que es el sentido que quienes producen la información quieren que tú te formes. Por eso es un proceso coercitivo donde tus posibilidades de ramificar las ideas, de ramificar los sentidos, de avanzar horizontalmente son permanentemente coartadas. La lectura vertical no hace referencia absolutamente para nada a algo físico. La lectura es siempre una lectura horizontal, secuencial. Uno avanza en los textos de izquierda a derecha y va avanzando de arriba hacia abajo. Pero eso no sucede lo mismo con la carátula de una revista, porque en una revista tú tienes una serie de elementos dispersos, fragmentados, y allí no hay lectura horizontal, tampoco hay vertical. El ojo se educa para mirar una serie de elementos dispersos en un mismo plano que tú debes asociar según tu propia formación, pero también según una inducción que quienes hacen la revista te están dando. Entonces, las lecturas son diversas. Un concepto fundamental, al mismo tiempo novedoso, es el de azimutalidad. ¿Podrías referirte a él? El concepto de azimutalidad, yo para darlo a entender trato de explicarlo con una metáfora que es también lumínica, digamos así. Yo digo, una cosa es la luz de una linterna o de un fósforo, de un faro, que iluminan en un solo sentido. En el caso de la azimutalidad, yo tomo como referencia la luz de una estrella. Una estrella nos ilumina a nosotros que estamos aquí, pero igual esa estrella ilumina el otro lado. Si en el otro lado hay vida, otros seres en otros planetas que están del otro lado de la Tierra, igual son iluminados por esa estrella. Y la estrella ilumina en todos los sentidos. La estrella no solamente dirige su luz hacia nosotros, sino que la dirige como una especie de explosión, de gran explosión. La estrella ilumina en todos los sentidos. Ese es el sentido de la simultaneidad. La simultaneidad es un avance en todos los sentidos, no solamente en uno. Y yo creo que lo que hace el productor cuando produce sus discursos es actuar coercitivamente sobre el poder azimutal del lenguaje. Pero el lector, cuando se sienta frente a ese producto y lo consume, revienta el esquema coercitivo y le devuelve al mensaje su capacidad azimutal, porque el lector es una persona absolutamente libre frente al texto. Está inducido y tratan de que entienda solamente una cosa, pero él es una persona de alguna manera salvaje, y cuando se enfrenta al texto, hace estallar el texto y le devuelve a él, a su texto, su capacidad azimutal, que es una especie de marca genética. Ahí está. Introducción al pensamiento sistemático. Autor Juan Carlos Osorio Gómez. Es innegable que el mundo viene en una continua evolución y, al igual que los desarrollos tecnológicos, se han presentado avances conceptuales y científicos que presentan una nueva visión de la realidad. El enfoque reduccionista, ampliamente aceptado y aplicado, se ha quedado corto para explicar los complejos comportamientos de los sistemas tales como las organizaciones. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Como un antiguo tambor, autor Alfonso Rubio. Poema de inmejorable belleza, denso en metáforas, símbolo e imágenes alusivas a la América de los conquistadores y de la modernidad. Mantiene un ritmo contenido, consciente del cuidado de las palabras y del contrapunto entre la nostalgia, el encanto y la desesperanza. En el desarrollo de su trabajo usted afirma que la producción de sentido en las revistas informativas se inscribe en una estrategia de dominación. La dominación que es la típica que se ejerce en una sociedad. En una sociedad estamos inmersos en una pelea permanente, yo lo digo sin exagerar, es una batalla. Es una batalla por la imposición de sentidos, porque la gente termine por interpretar lo que quienes tienen el poder quiere que sea interpretado. El conflicto con la FARC, el conflicto con Venezuela, el fútbol colombiano, los desarrollos gastronómicos en el país, siempre hay un intento por que la gente termine por entender esos fenómenos y todos los fenómenos de una cierta manera. Pero eso es expresión de una dominación de tipo político y dominación económica también. Entonces, a través de los discursos se trata de imponer una dominación que ya existe y hacerla monolítica, hacerla hegemónica, que nadie se salga de esos esquemas que son los que finalmente están rigiendo. Eso no significa que tengan que regir, pero son los que están rigiendo la vida en sociedad. Es una dominación política, económica y ante todo ideológica. Es decir, que percibamos, eso es la ideología, percepción, que percibamos los fenómenos según quienes construyen los discursos de la información. ¿Y cómo se implementa discursivamente esa estrategia de dominación? Yo señalo que hay dos grandes estrategias a través de las cuales esta dominación se ejerce. La primera, yo la llamo la desaparición del sujeto. Lo que se quiere es producir la impresión de que el discurso informativo es puro objeto. Parecería que nadie los produce, parecería que aparecieran de una manera casi natural, como la lluvia cuando cae. Igual aquí, los discursos aparecen, nunca son firmados, o la tendencia es a que no sean firmados. Desaparece el yo, la primera persona, hay un privilegio por las fuentes, es decir, por lo otro. La parte afectiva, emocional de quien escribe trata de ser borrada. Al desaparecer en su totalidad el sujeto, lo que queda es puro objeto, con la idea estratégica de que al ser el discurso de la información puro objeto, estamos ante discursos objetivos, es decir, que traducen la realidad tal cual ella es, discursos que establecen una relación de verdad entre la palabra y la realidad. Esa es la definición de verdad, que se asimila casi que automáticamente a la de objetividad.
Esa es la primera estrategia. La segunda es lo que yo llamo la reducción polisémica, que tiene que ver con el concepto de asimultaneidad. Si las cosas son polisémicas, es decir, si pueden significar muchísimas cosas, esa es la definición de la polisemia. La polisemia es lo contrario a lo monosémico, es decir, a lo que solo significa una cosa y nada más, que es un poco lo que pretende el discurso científico, que aquello que se dice no tenga distintas maneras de interpretar, sino una. En cambio, en el discurso informativo, los discursos periodísticos, esa polisemia está allí, es una especie de energía interna que está fluyendo por todos los poros del discurso informativo hasta que lo inunda, lo revienta, lo hace estallar. Pero como eso es enemigo de intentar dar una versión unívoca de la realidad, una única visión ideológica en torno a los fenómenos de la realidad, lo que se hace en la producción es recortar la polisemia, es decir, ahogar la simultaneidad para que el discurso signifique una sola y anémica cosa. Usted es muy crítico con la trivialización de la información. Hay como una corriente de producción de información gracias a la cual se rescata lo trivial, lo banal, lo que no tiene ninguna trascendencia, el lado simpático de las cosas, el lado chévere de la vida. Pero todo esto es una estrategia ligada justamente con el poder. El poder le interesa que la gente no piense los problemas que en el fondo afectan a la gente. Eso no le interesa que la gente esté allí con sus noticieros de televisión, donde solamente se subraya lo que es superficial, el reinado de belleza, las medidas de las mujeres, la alimentación para mantenerse en forma, en fin, toda esta cosa que le resta a la vida es compleja y la vida es seria, ¿no? Como diría Vinicius de Moraes, la vida es seria y hay que asumirla así. Bueno, tiene lados simpáticos también, pero sus problemas fundamentales tienen que ver con nuestra vida económica, nuestras relaciones sociales, las enfermedades, la muerte, el sentido de ser un individuo perdido en una masa enorme de cosas y de gente. Pero no, el periodismo es supremamente trivial y es una estrategia de poder. Entonces, yo soy crítico y sí, es cierto, soy supremamente crítico hasta el punto que detesto muchísimas cosas. Yo casi ya no veo televisión, por ejemplo, periódicos no leo, yo eso no lo soporto porque sé que me están tratando como un imbécil. A su juicio, ¿cómo se inscriben estos fenómenos resaltados en el libro con el neoliberalismo? La estrategia de poder se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? En el campo económico, en el campo político, en el campo ideológico. El neoliberalismo ha erigido en valor supremo el beneficio económico como prácticamente un dios al cual todos nos debemos rendir. Lo que no da plata no sirve. Por eso entonces los gobiernos cierran los hospitales, porque ¿para qué van a tener abierto un hospital si no da plata? Por eso cierran las escuelas, porque ¿quién va a invertir en escuelas si la escuela no es rentable? Al neoliberalismo no le interesa sino el beneficio económico. Los indígenas tienden a desaparecer, porque ¿qué va a hacer un indígena haciendo brazaletes y chaquiritas y pendejaditas frente a los otros que producen es la gran tecnología? Los indígenas no son rentables, como no son rentables tampoco las minorías étnicas, como no son rentables las minorías, digámoslo así, sociales. El neoliberalismo cree que eso no sirve, porque no es rentable. Entonces, estrategia de poder, claro, esa. Estrategia de poder es, hagamos solamente aquello que da beneficio, que produce beneficio económico, no otro tipo de beneficio. ¿A dónde ir? Un análisis sobre el desplazamiento forzado. Boris Salazar, María del Pilar Castillo, Federico Pinzón. Usando los métodos de las redes sociales, los autores han intentado llenar ese vacío. Respondiendo a la pregunta, ¿a dónde van los desplazados? La respuesta parece simple. Los desplazados van hacia donde ya están otros desplazados. Lo que no es tan simple es cómo lo hacen.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Desafíos del interés público, identidades y diferencias entre lo público y lo privado. Autor Edgar Varela Barrios. Este libro aborda desde perspectivas filosóficas, sociológicas e históricas la relación tensa y compleja entre lo público y lo privado a través de un hilo conductor, la reforma del Estado y de la función pública. Soy básicamente un intelectual dedicado toda mi vida al trabajo del pensamiento. Lo he hecho a través de mis actividades como profesor de la Escuela de Comunicación Social, como periodista que lo he ejercido en diversas ocasiones por varios años y como escritor. Digamos, desde el punto de vista de mis actividades, de mi profesión, eso es lo que he hecho en mi vida y no creo que haga algo distinto. Tengo, por supuesto, otras pasiones, como la cocina, por ejemplo, como la música. Recuerdo que estando en quinto de bachillerato escribí un poema que fue leído en clase de literatura, y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de que celebraran un poema mío. Yo de alguna manera intuí que algo de mi vida estaría relacionado con la literatura. Y no me ha preocupado nunca la figura del escritor. Publicar inclusive ha sido absolutamente secundario para mí. Yo creo hoy en día que una dimensión importante de mi vida pasa por la de ser escritor. Siempre estoy leyendo algo, siempre tengo en mi cabeza algo funcionando en torno a la escritura, de manera que sí, yo me considero escritor, sí, sin duda alguna. Yo nací en Tuluá en 1948, en enero. Como todo mundo en Colombia entiende que esa fecha está cargada de un enorme valor simbólico. 1948 es el año del asesinato de Gaitán
y es el año en que, por lo menos pues para los libros oficiales, comienza el terrible periodo de violencia llamado así, la violencia, y que luego terminaría siendo pues el terrible infierno que estamos viviendo hoy en día. Mi vida transcurre allí, en Tuluá, hasta los 7 años de edad. Allí hago el primer año de primaria. Cuando tengo 7 años, pues toda la familia, todos nos trasladamos a Cali, y en Cali pues sigo viviendo. Hay dos grandes recuerdos que vienen a mi memoria cuando pienso en la infancia mía en Tuluá. Por un lado, la enorme primacía de lo natural, de la naturaleza, de la fuerza de los ríos, lo del campo, los bosques, los árboles, la lluvia, ¿no? Siempre muy presente allí. Recuerdo sobre todo la fuerza del río Tuluá atravesando la ciudad. Es muy ancho el río allí, entre borde y borde puede haber, no sé, 60 metros, algo así. Cuando había grandes lluvias, el río bajaba y ocupaba todo el espacio del río y arrastraba árboles, cadáveres de animales, en fin. Y el otro gran elemento de memoria que acude a mí cuando pienso en Tuluá es la violencia, ¿no? De niño me tocó ver cosas atroces, asesinatos, me tocó ver cadáveres traídos desde las montañas en costales sobre caballos, me tocó ver arrastrar gente tirada por caballos, en fin, tengo el sentimiento como de una gran oscuridad, como de una gran violencia, como de un gran dolor y como de un gran miedo. Yo tuve pesadillas hasta muy adulto ya, dejé de tenerlas, pero hasta digamos los 40 años de edad yo todavía tenía pesadillas con aquello que vi siendo un niño viviendo en Tuluá. Muy seguramente están allí, todavía mi inconsciente de alguna manera afloran en todo lo que yo hago, porque esas son cosas que digamos se olvidan, entre comillas, pero siempre están allí. Entonces esas son como las dos grandes dimensiones de la memoria pensando en el Tuluá de aquellos años, ¿no? Pensándolo en este mismo instante, creo que el factor fundamental del desencanto mío con la vida viene de allí, de haber visto estas cosas tan atroces siendo tan niño y creer hubiese sido posible edificar algo positivo a partir de ver lo que pasaba entre seres humanos, ¿no?